¿Qué tal? ¿Cómo está? Soy Javier Arturo Curiel Caro. Estoy al frente de la misión Jesús el Buen Pastor, de la Alianza Bíblica y Misionera en la Huerta de San Javier, municipio de Ameca, Jalisco. Gracias por ver este mensaje y le agradecemos a Dios también mucho por permitirnos transmitir su palabra por este medio que es el canal de YouTube Iglesia Cristiana Divino Redentor. El tema que hoy presentaremos se titula Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. El ser humano en lo general suele prepararse para todo. Se prepara para hacer un examen, se prepara para recibir invitados, se prepara para ser eficiente en el trabajo, se prepara para una competencia, para hacer una fiesta, se prepara actualmente hasta para ir al supermercado, ir a la calle poniéndose su cubrebocas por eso del virus, de la pandemia. Pero como si fuésemos o como si fuéramos a vivir eternamente en esta tierra, pocas personas suelen prepararse para el encuentro que un día tendrán con su Creador. Dios nos hace esta importante advertencia en Amós 4:12. En la segunda parte dice eso precisamente: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Cuando alguien muere, a veces se oye decir a alguna persona: ojalá Dios lo haya recogido en buena hora. Pero, ¿de qué depende lo bueno o lo malo de la hora en que Dios recoja a esa persona? Hay quienes a su ser querido que muere le hacen algún ritual, algunos rezos, se puede decir post-mortem, es decir, ya que murieron, con la esperanza de que les sirva de algo. Pero la palabra de Dios en Hebreos 9:27 dice que está establecido para la gente, para los humanos, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y hay otro texto por ahí en Eclesiastés 9 que dice que los muertos nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. Bueno, continuamos. Hay más textos que nos recuerdan que un día compareceremos ante Dios. Por ejemplo, Romanos 14:12 dice que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O también 2 Corintios 5:10, que menciona que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. La preparación para ser salvo no consiste en hacer muchas buenas obras, lo cual es muy bueno, pero no para la salvación. Dice el apóstol Pablo en Efesios 2, versos 8 y 9, que la salvación es un regalo por tener fe y que no es por obras para que nadie se gloríe. La gran obra, entonces, que sí salva, es la que hizo Cristo en la cruz del Calvario, la cual fue consumada. Cuando Él estaba muriendo en aquella cruenta cruz, Él dijo: consumado es. Entonces, si la obra de salvación fue consumada, no le falta ninguna añadidura. No debemos tratar de añadirle nuestras obras, nuestras buenas obras. Decía el mismo apóstol Pablo que si por la ley fuese la justificación, entonces por demás murió Cristo. Eso lo dice en Gálatas 2:21. La preparación para encontrarse con Dios tampoco consiste en nacer en una familia cristiana. Los hijos de los cristianos no por eso ya son cristianos. Tienen que tener vamos a decir, su encuentro personal con Cristo para ser cristianos. La preparación tampoco consiste en llevar una vida recta. Hay gente que lleva una vida recta desde el punto de vista de la moral, pero hasta niega a Dios. Su alma va rumbo a la condenación. Tampoco consiste en la preparación en haber sido bautizado o ser miembro de alguna iglesia. Hay grandes delincuentes, grandes capos que han sido bautizados, son miembros de una iglesia y son altruistas. Sin embargo, no están preparados para encontrarse con su Dios. Isaías 64:6 dice que nuestras mejores obras
o justicias son como trapos de inmundicia. Adán y Eva no estaban preparados para encontrarse con Dios después de su pecado de desobediencia allá en el huerto del Edén. Por eso, al perder la inocencia y sentirse desnudos, se escondieron en los árboles del huerto, después de haber hecho ellos mismos unos ineficientes, se puede decir, delantalitos con hojas de higuera, obra de sus propias manos pecadoras. Adán, ¿dónde estás?, le dice Dios. Aquí estoy, Señor, es que vi que estaba desnudo y tuve miedo y me escondí. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Ya desobedeciste. Por cierto que fue entonces que se llevó a cabo el primer sacrificio sobre la faz de la tierra, en ese lugar del huerto, en el momento de la desobediencia, pues dice Génesis 3:21 que Dios les hizo túnicas de pieles para vestirlos. Saulo, en su camino a Damasco, Saulo es el que posteriormente fue el gran apóstol Pablo. Saulo en su camino a Damasco no estaba preparado para el encuentro de su Dios. Él era muy religioso y creía que con perseguir y encarcelar a los cristianos él estaba dando un gran servicio a Dios. Afortunadamente, ese mismo día se dio su preparación al tener un encuentro personal con Cristo. Él iba ya con la autorización para detener a los cristianos, para prenderlos y llevarlos a la cárcel, cuando se oye una gran voz del cielo que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y bueno, ahí se dio la conversión de Saulo. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos para encontrarnos con Dios? Dios mismo ha diseñado la forma, la estrategia para reconciliarnos con Él. ¿Cuál es esa forma? Como dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se condene, sino que tenga vida eterna. También dice Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si usted ha estado atento a este mensaje, se ha dado cuenta de cuál es la preparación que sirve para encontrarnos con Dios. La única preparación valedera ante Él es arrepentirnos de nuestros pecados y creer y recibir a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, recibirlo como nuestro Salvador. Hace 15 días veíamos que Juan 1:11 y 12 dice que Jesús vino a lo suyo y que los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le reciben a Cristo, los que creen en su nombre, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y vimos también que usted no ha sido hijo de Dios en tanto no crea en su Hijo Jesucristo. Hemos visto también que el único intercesor, el único mediador entre Dios y los hombres, como lo dice 1 Timoteo 2:5, es precisamente Jesús, el Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ya casi para terminar le voy a leer la ilustración que se llama Él murió por mí. La hizo Fernando Bangioni. Él murió por mí. Le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? No hace mucho tiempo, en los Alpes de Suiza, en la alta montaña, salió el guía. Un guía muy conocido con 4 americanos para escalar unas cumbres. Iban sujetos al guía con una cuerda como es de costumbre. Todos amarrados a la cuerda. Todo fue bien en las primeras ascensiones, pero al llegar a un sitio donde la senda que orilla a la montaña era estrecha, el último de la fila resbaló y cayó al precipicio. El tercero trató de aferrarse, no pudo y cayó arrastrado por el peso. Tras él cayó el segundo y, para no detenernos en detalles, el primero también. En pocos minutos, 4 hombres colgaban sobre el abismo, gritaban desesperados y se aferraban de la cuerda. El pobre guía se aferró como pudo
en la roca y tiró de la cuerda. Durante algunos momentos pudo sostenerse, pero el balanceo de aquellos cuerpos y el peso era más que sus fuerzas. Poco a poco, en medio de la angustia, la soga se fue corriendo y yéndose de sus manos hasta que al fin, con un grito, los cuatro cayeron al abismo. Se ventiló la causa contra el guía. Estaba el embajador de los Estados Unidos presente allí, abogados, familiares que habían ido de los Estados Unidos y toda una audiencia de gentes suizas. En su mayoría miraban severos al guía. Todo el mundo lo condenaba culpable. Por él, por su imprudencia, 4 vidas habían perecido. Después que hubieron hablado, el juez miró al guía y le dijo: ahora es su turno. ¿Tiene usted algo que alegar? El pobre hombre comenzó a desenvolver sus manos que estaban envueltas en gasas. Quitándose las gasas, las puso a un lado y mostró sus manos. Todos pudieron ver las manos despellejadas y hendidas por un surco, todavía rojo de sangre, un surco que ya nadie podría curar. Estas manos habían quedado inútiles para siempre. Mostrando sus manos al juez y a la audiencia, el guía dijo: señor juez, mire mis manos. Yo hice todo cuanto pude para salvarlos de la muerte. Cuando la gente miró aquellas manos, guardó silencio. Allí estaba el testimonio elocuente, las manos heridas, llagadas, inutilizadas para siempre. Yo puedo pensar en la escena, en la gloria, a mi Salvador, el buen pastor, al Cordero que quita el pecado del mundo, que murió por usted y por mí, allí mostrando al Padre sus manos y diciendo: Padre, mira mis manos, tendrán para siempre las marcas del Calvario. Yo hice todo cuanto pude para salvarlos del abismo. Usted que me está viendo, usted que me está escuchando, ¿ya está preparado para encontrarse con su Creador? Yo le invito a que se prepare. Prepárese, prepárese. Venga a Cristo hoy. No lo espere para mañana. El mañana, el futuro es incierto. Solo existe el aquí y el ahora. No le hablo de un cambio de religión, le hablo de un cambio de corazón. Y hablando de corazón, Cristo dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Abra la puerta de su corazón a Cristo. Tome el ejemplo del hijo pródigo, que después de haber despilfarrado la mitad de la fortuna de su padre, fue a él, fue a su padre, con todos sus harapos, con toda su pena de haberle fallado, fue a él, y el padre, en vez de reprenderlo, el padre, que estaba lleno de amor, le perdonó. Le hizo fiesta, lo vistió, lo calzó, lo abrazó. ¿Cuánto más Dios, que es el ser más amoroso sobre el universo, le perdonará a usted? Hay gente que dice que Dios no tiene amor, sino que Él es el amor. Cuando usted se arrepienta y reciba a Cristo como su Salvador, usted estará preparado para encontrarse con su Dios, con su Creador. ¿Quiere recibir a Cristo? ¿Quiere prepararse? Entonces oremos. Dígale en este momento a Dios: Dios Santo, he oído este mensaje. Yo estaba equivocado. Yo pensaba que la preparación para encontrarme contigo consistía en tener una religión, en hacer buenas obras, en otras cosas, pero he entendido por tu palabra que para prepararme y encontrarme contigo, yo debo de recibir a Cristo como mi Salvador, a tu Hijo que tú entregaste al sacrificio, que murió por mí allá en el Calvario. Yo le pido a Cristo que entre en mi corazón, que sea mi Señor y el Salvador de mi alma.
que mis pecados se borren, que mi nombre se anote en el libro de la vida del Cordero. Perdóname, Señor, y gracias por entregar a Cristo al sacrificio para que muriera en mi lugar. Pon en mi alma y en mi corazón sed y hambre de hacer tu voluntad, de leer tu palabra, de entenderla y aplicarla en mi vida. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias y hasta la próxima. Que Dios le bendiga.